Entonces, como les decía, tengo lo que es la unidad 1, sistema de coordenadas vectores libres en R2, R3, en Rn. La unidad 2, que es matrices. Nuestra unidad 3 trabaja lo que es determinantes. La unidad 4 tenemos sistema de ecuaciones lineales. En nuestro, perdón, en nuestra unidad 5 tenemos espacios vectoriales. La unidad 6, aplicaciones o transformaciones lineales. Hasta acá, hasta esta, hago el paréntesis, si bien lo voy a aclarar, hasta esta va a ser lo que concierne a nuestra primer parcial. Luego viene lo que es la unidad 7, que es valores y vectores propios. En la unidad 8 tenemos operaciones con vectores libres en R2, R3, Rn. Nuestra unidad 9 ya entra lo que es la parte de geometría analítica, rectiplanos. Luego venimos con la parte de cónicas y cuádricas. Y por último tenemos nuestra unidad 11, que habla sobre números complejos. Bien, referido ahora, esto es lo que tenemos en la bibliografía que normalmente recomendamos, y fundamentalmente nos vamos a guiar mucho por las notas de cátedra del ingeniero Claudio Yazate, y que hay un apunte que es el que llevamos adelante generalmente con ese, y que está normalmente tomado de todo esto. O sea, es más tranquilo, si bien es larga la materia, pero es lo más específico. Pueden ustedes ampliar si necesitan con esto, pero desde lo que es el apunte teórico práctico, me parece que estamos en buenas condiciones. Fecha tentativa de parciales. Esto lo puse en primera instancia para que tengamos presente de tomar nota referido esto, para que no diga, uy, profe, pero yo este sábado me toman desde el otro parcial. Fíjense que nosotros tenemos clases los días sábados, y por lo tanto los parciales que van a ser los sábados. Entonces vamos a tener que atender a eso. De todas formas, lo hablamos en el momento que tengamos los parciales. El primer parcial se toma la unidad 1 a las 6, como le había anticipado inclusive, y la fecha probable es el 27 de 9. Esto, si bien yo lo voy a pasar, pero pueden ir anotando esto. Y el segundo parcial se tomará de la unidad 7 a la 11 inclusive, y la fecha probable para esta será el 25 del 10 o el siguiente, el 1 de noviembre. Profe, disculpe, le quería consultar una cosa. Yo sí tengo una materia justo del 27 del 9, que lamentablemente los sábados, o sea, se rinde los sábados, no sé por qué. ¿Cómo funcionaría eso? O sea, ¿cómo se podría hacer? Bien. Le pregunto ahora porque justamente ya tengo definido, o sea, es justamente el 27 del 09 la otra materia y bueno, acá leí el 27 del 09 probablemente. ¿Cómo es tu nombre? Agustín. Agustín. Bien, como te anticipaba anteriormente, esa materia te dan clase los sábados. No, 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 es justamente entre la semana, por eso. Ah, porque, o sea, la pregunta es, normalmente debería ser que lo charles con el profe a ver si te puede cambiar esa fecha, o de todas formas vemos la posibilidad también de que te tomo al siguiente martes, una cosa así. Ok, perfecto. Sí,
llegué Bien, bien, me parece bárbaro que hagas gracias. el comentario. Bien. Eh, Desde el segundo parcial, entonces, también se toman de la unidad 7 a la 11. La fecha probable es esta que pongo acá. Y son probables tentativas porque de pronto hay veces que nos toma que algún sábado sucede que sea complicado o de pronto tengamos alguna situación, pero lo importante en este curso es tener presente que somos recursantes todos y entonces si alguna unidad no queda y particularmente si ustedes en alguna unidad tienen duda o algo, se puede hacer una posibilidad de ampliar sobre alguna cosa, se hace, se da, y yo normalmente cada una de las clases que tenemos las subo a, digamos, el link para que ustedes la puedan tener a la clase y puedan, digamos, volver a verla en cualquier situación. Así que, de todas formas, va a estar siempre disponible. Bien, esto, si bien están en el apunte, lo quiero dejar plasmado, digamos en sí. En la modalidad cuatrimestral, los cursos H, que es lo nuestro, tenemos la evaluación de parciales prácticos. Hay dos parciales obligatorios individuales, debiendo resolver un grupo de carácter práctico y de aplicación a la ingeniería. Se puede recuperar uno solo de los parciales, ¿sí? La parte teórica, también tenemos dos parciales teóricos individuales, no obligatorios, dice, es decir, este es de carácter obligatorio. Yo para poder decir, tengo cursada la materia, tengo que trabajar sí o sí la parte práctica, hacer los parciales. Los parciales teóricos no, o sea, no son obligatorios. Yo digo, se les sugiere que apunten a eso, a tener la materia, llámese lograda o poder hacer una promoción total, pero no son obligatorios. Debiendo responder un grupo de preguntas teóricas de aplicación en ingeniería, se puede recuperar uno solo de los parciales. Régimen cuatrimestral, ¿de qué manera son este régimen cuatrimestral? Porque la materia la hacemos en este cuatrimestre. Se consideran que abandonó, la persona se va a salir con esta característica de que abandonó. Si en el caso del estudiante no rinde ninguno de los parciales prácticos, ¿sí? Fíjense que no habla ahí de los teóricos, no rinde ninguno de los parciales prácticos, y entonces nosotros, el docente dice acá, va a cargar esta condición en el sistema académico. Esta situación queda para que el alumno recurse la materia. Quedas libre si el estudiante rinde uno de los parciales prácticos o no cumple con la aprobación de los dos parciales con su instancia recuperatoria. Nosotros, digamos, le cargamos esta modalidad o esta forma en autogestión. Por lo tanto, tiene que recursar la materia. Quedamos regular si se aprueban dos parciales prácticos con nota de 4, incluyendo la instancia recuperatoria. Puede que en uno nos vaya mal y en el otro podemos sacar 4 más, y si tengo un 4 y otra nota, 4 superior, voy a poder tener la condición de regular. Entonces, de esta forma, en el examen final, voy a rendir solo, o sea, voy a rendir la parte práctica y la parte teórica de la materia. Obviamente voy a rendir la parte práctica y si rendí bien la parte práctica, voy a rendir la parte teórica en un tribunal.
Luego, lo que es la promoción práctica, si el estudiante aprueba los dos parciales prácticos con nota de 6 o superior, incluyendo la instancia recuperatoria, el docente debe estar cargando esta condición en el sistema académico, en el sistema académico, debiendo rendir el final. Esto es la promoción práctica, ¿sí? Solo rinde la parte teórica, es decir, si en el parte del práctico me saque 6 o más de 6, yo voy a poder acceder a rendir solo el teórico en el final. Y aprobación directa, esto es lo que hacía mención recién, si el estudiante obtiene la promoción práctica y además aprueba los dos parciales teóricos con nota de 6, entonces, incluyendo la instancia recuperatoria, es decir, si no fue bien, saqué un 6, pero en el otro no me fue bien y vuelvo, recupero, puedo llegar a ir por la aprobación directa, teniendo la promoción práctica, obviamente. En el examen final, solo deben anotarse para rendir, teniendo como nota del examen la misma que el profesor pone en el autogestión. Bien. Evaluación final, promoción práctica para los que tienen promoción práctica y los regulares. Todos los alumnos serán matriculados con la condición académica el día anterior a la fecha del examen y en el aula virtual. Es decir que, fíjense que para el día del examen, digo esto porque nos ha pasado que algunos no tienen presente esta situación, entonces la dejamos planteada desde el primer día. Todos deben ser matriculados en condición académica el día anterior a la fecha del examen en el aula virtual, álgebra y geometría analítica, exámenes finales, que consta de dos etapas. Una instancia obligatoria para todos los alumnos en el examen, inscrito en el examen final, 8:15, el día del examen, ¿sí? En la casa en forma sincrónica, es decir, por un link de Zoom, ¿sí? Que va a ser informado a través del aula virtual. El estudiante con condición regular debe rendir un examen práctico contando de dos ejercicios de opciones múltiples, debiendo por lo menos un ejercicio estar aprobado bien, estar bien para poder pasar. Y con promoción práctico, rendir un examen teórico de 5 preguntas teóricas, ¿sí? Debiendo tener al menos 2 preguntas para probar. En la segunda instancia, esa es la primera instancia. Fíjense que esta primera instancia estamos hablando de este horario, el día del examen, ¿sí? 8:15. Esto para los que están en el aula virtual, hay geometría analítica, examen finales. En esa vamos a ir, hicimos la primera instancia, vamos a la segunda instancia, insisto, primera instancia 8:15. Luego, aprobamos la primera instancia, voy a pasar a mi segunda instancia. De aprobar la primera, será por la tarde, a las 4 de la tarde, presencial, en la UTN. Debo rendir un examen oral práctico teórico con un tribunal propuesto por la cátedra. Permiso. Desde ya, los mejores deseos para este año. Permítanme un segundo. Eh, De nuevo.
Disculpen la interrupción. Tenía que atender, no podía parar esto, así que de vuelta. Bien, muchísimas gracias. Entonces ahora ya estamos de nuevo aquí. Eh, Esto último que no terminé de decir es desde ya los mejores deseos para todos ustedes, que este año sea bárbaro, es decir, que estas jornadas que tengamos sean provechosas. Mm, para esto, para que sea situación bárbara, tengan presente desde el primer día, se los digo, cuenten conmigo para la apoyatura de lo que sea, lo que necesiten, podemos trabajarlo sin ningún problema. Bien, dejo de compartir esto, así pasamos a la presentación de hoy. Vamos a compartir la pantalla. Esto es. Compartir. Bien, acá estamos, ahora ya sí, en lo que es nuestra unidad 1, que habla del sistema de coordenadas cartesianas, en donde tenemos nuestros ejes X y Y. Estos ejes determinan el plano, 4 cuadrantes. Tenemos nuestro primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Todo esto ustedes lo conocen bastante bien, pero vale el tema siempre refrescar porque de la base salimos. Entonces, X y Y son las coordenadas del punto, es decir, si yo establezco un punto en ese plano, voy a tener en cuenta los valores estos de X0 y Y0 y voy a determinar este mi punto. Es un par ordenado en donde se denomina abscisa y ordenada respectivamente. El punto se mueve en el plano, es decir, en este mi plano, este punto puede ser planteado. Para este caso, en particular este que está graficado acá,
Nuestra P, este punto, insisto, es de valores positivos. Para allá voy a establecer mis valores negativos, es decir, en el segundo cuadrante voy a tener X negativos y Y positivos. Para el tercer cuadrante voy a tener negativos, voy a tener X negativo. Vamos a ver. Ahí nos responden, ahí vamos, sí. Entonces, veámoslo acá en el espacio. Recién vimos en el plano. Ahora, estableciendo esto en el espacio, observen que son tres planos perpendiculares entre sí que cortan en el origen. Es decir, acá en el origen van a cortar estos tres planos. El plano XY, fíjense que es este de abajo, en azul. Nuestro plano XZ, que lo voy a estar viendo en este verde, y el plano YZ, que estoy planteando en este color en magenta. Entonces, se denominan con el nombre de los ejes que determinan el octante, es decir, plano XY, XZ y YZ, y X, Y y Z son las coordenadas del punto en una terna ordenada de coordenados. Esta terna ordenada no se llama porque mantiene la pieza bien ordenada, sino que se define porque el primer elemento va a representar al eje X, el segundo elemento al eje Y, y el tercer elemento al eje Z. Siempre va a estar dado de esta forma. Entonces, no hace falta aclararlo, pero es imprescindible dejarlo, digamos, como un elemento planteado. Acá, en este resumen, en esta situación, ustedes pueden copiar el link y pueden ir a la explicación que hay. Esto es un muy buen apunte, un muy buen esquema donde la profe Silvia Sokolowski es la que ha hecho este PowerPoint y es muy bueno. Recomendable poder ver las explicaciones de los octantes en caso de necesitarlo, obviamente. Profe, una pregunta. Sí, ¿Este PowerPoint nos lo va a subir a la web? sí, vamos a subir el PowerPoint también. Y normalmente lo que subo o lo que en autogestión le mando un mensaje, cuando termina la clase, normalmente subo la clase a, eh, digamos, el link de la clase que tuvimos. De todas maneras, podemos también subir el PowerPoint. Pero están disponibles las clases que tenemos, digamos, con todas las aclaraciones y lo que fue. No sé Listo, si profe, contesté. gracias. Bárbaro. Bien. Luego, otra forma de ver los octantes. Fíjense que acá tengo primer octante, segundo, tercero, cuarto. El quinto va a ser el que está debajo, el sexto que está por allá, séptimo y octavo. ¿Sí? De esta manera, hablamos de los octantes. Fíjense que son 8, 4 arriba, 4 por debajo. De esta forma, tenemos en el espacio como nuestro sistema de coordenadas rectangulares, obtenemos estos octantes. En esto, una gráfica representativa del espacio en el plano. En el plano podemos plantear esto, de qué manera poder representarlo, y tenemos el XY, lo que les hablaba, positivo hacia la derecha, el izquierdo negativo. Esto, perdónenme si soy redundante, pero considero que son bases y que interesa
que todos las tengamos y partemos de la misma. Así que por eso es que sigo en algo simple, pero que interesa tener. Vectores. Vamos a lo que es, introduzcámonos ya más en tema. Estos vectores, voy a decir, en distintas situaciones, empleo magnitudes, cantidades. Esto algunos casos quedan completamente definidos mediante un escalar. Es decir, esto al escalar es real. Y una unidad, en el caso puede ser esto, 5 metros. Puedo establecer 3 metros cúbicos y de esta manera yo puedo plantearme como un caso en donde esa magnitud escalar define claramente sin más agregado, ¿sí? Pero hay casos en donde la magnitud se requiere que se indique el módulo, la intensidad, es decir, qué tamaño, dirección y sentido, es decir, magnitudes vectoriales. Estas magnitudes vectoriales se denominan vectores geométricos, es decir, geométricamente el módulo de un vector corresponde a su longitud desde el punto de vista físico y lo denominamos magnitud o intensidad. Módulo va a ser cuán grande o chico es este vector, es decir, ese es el módulo. Luego tenemos un módulo de intensidad, ¿sí? Habla de eso, y hay una dirección y un sentido, y ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. En este caso, las clasificamos las magnitudes en escalares y vectoriales, y acá puedo dar idea de un escalar, una magnitud escalar que no tenemos más problemas con definir nuestro valor numérico y la unidad de medición. Yo puedo poner como ejemplo el volumen de un tanque de agua de 100 litros, es decir, 100 va a ser la magnitud y la unidad de medición es el litro, es decir, con esto yo ya me quedo conforme y sé de qué estoy hablando. El área de un terreno, 250 metros cuadrados, ya lo define claramente de esta manera, escalarmente. Yo puedo hablar acá de esta forma. La temperatura de un cuerpo, 36, lo define claramente. Y para nuestro caso de las magnitudes que son vectoriales, el vector necesita especificar más las cosas, es decir, quedan determinados cuando especificamos su magnitud, o sea, cuánto es la intensidad o el módulo, cuál es la cantidad que tiene de valor, es un valor numérico y la unidad de medición, ¿sí? Y la dirección es la línea de acción del vector, es decir, referido a un ángulo puede ser. Entonces, el sentido es la orientación del vector, es decir, la punta de la flecha. Conocemos que un vector lo definimos como una magnitud, tamaño del vector, una dirección que va a ser en la cual se mueve, ¿sí? Y un sentido dependiendo que la flecha para dónde indica, ¿sí? De esta manera, ejemplos de dirección, puedo definir que los autos se desplazan en una calle, estas calles son paralelas, entonces, en el caso de una avenida, pongámosle, yo puedo decir que la avenida Duarte Esquiros, por dar una situación, o vayamos a una como la avenida Colón, que todo el mundo la puede reconocer, para el caso de la Plaza Colón, para el lado del Chato, para dar, porque si no van a decir, no, profe, pero en pleno centro la Colón va solamente hacia una parte. La Colón, en el caso S, va así hacia una parte, pero de la Plaza Colón en dirección hacia el Chato, yo voy a tener dos manos.
Entonces, se dirige desde el centro hacia lo que es en dirección al Chateau, es decir, esa es la dirección, pero yo puede que me vaya hacia el Chateau o esté desde el Chateau volviéndome, o sea, yendo hacia el centro. Es decir, que voy a tener en esta una misma dirección, pero el sentido va a ser que vaya de centro hacia Chato o desde el Chato hacia el centro, es decir, dos sentidos distintos en la misma dirección. Entonces, un ejemplo también más estable puede decirse que si los ascensores se desplazan verticalmente, lo hacen hacia arriba o hacia abajo. La dirección es en dirección vertical y puede ser que vaya hacia de planta baja hacia el segundo piso o desde el segundo piso hacia planta baja, y en este caso voy a poder plantear esta situación. Es importante, por decirlo de alguna manera, si nosotros nos pensamos que vamos a establecernos en la facultad, en la UTN, y yo digo, mañana no vamos a poner mañana, vamos a ponerlo para el martes, porque de pronto el lunes en sí es problemático. El martes nos vamos a encontrar de la facultad a 2 cuadras. Me dicen ustedes, bárbaro, profe, es muy interesante. 2 es el valor numérico y cuadra sería nuestra unidad de medición. Ahora, imagínense ustedes de qué manera nos vamos a encontrar si de pronto sé que estamos a 2 cuadras de la facultad, pero hay 4 puntos por lo menos donde vamos a poder ir porque tengo las calles que están en sentido este-oeste, norte-sur, y de pronto alguien me va a decir claramente, profe, no nos vamos a encontrar nunca, diga para qué lado. Bueno, en dirección es lo que es centro, vamos a ponerle así puntos conocidos, centro y lo que es el quality, en esa dirección. Pero tengo que indicar el sentido, es decir, hacia el quality, profe, o hacia allá, o hacia el centro. Bien, entonces voy a tener en la dirección quality centro, pero hacia el centro. Entonces, ya sabemos que vamos a estar en la rotonda esa prácticamente que está a 2 cuadras de la facultad, y ahí voy a poder dar claramente de qué manera una ubicación clara mediante ese vector. Es importante tener presente esta primera unidad porque vamos a ver mucho, vamos a trabajar mucho con las cuestiones vectoriales. Bien, entonces vamos a lo que es el vector. Un vector es un segmento orientado que se utiliza para representar magnitudes vectoriales, ¿sí? Vuelvo y digo, magnitudes que es vectoriales. ¿Por qué? Porque tengo magnitudes escalares y vectoriales. Estas van a ser representadas mediante un vector en el cual los elementos que tiene son el origen, el extremo del vector, un ángulo que indica la dirección, ¿sí? La flecha indica el sentido, esta recta determina la dirección en la que está puesto mi vector, ¿sí? La longitud del vector indica la intensidad de la magnitud y se indica como A módulo, se lee como módulo de A o A módulo, y es un número positivo siempre. Se indica con una letra minúscula, con un guión o flecha por encima. Fíjense de esta manera, es mi letra minúscula, guión o flecha, o puede ser desde
AB, así desde inicio a fin, y un guión o una flecha por encima. Esta es la forma que lo vamos a reconocer. Clases de vectores. Dentro de los vectores tengo vectores fijos aplicados, tienen el mismo origen, es decir, voy a tener un punto y desde ese punto, de ese origen, van a salir los vectores nuestros. Y tengo vectores equipolentes que tienen distinto origen e igual módulo, dirección y sentido. Es decir, dentro de estos equipolentes que tienen distinto origen, voy a tener los desliciables o axiales que se presentan sobre una misma recta de acción, donde voy a tener acá que se deslizan sobre esta recta de acción, y los vectores libres que se desplazan paralelamente a su recta de acción. Es decir, yo lo puedo establecer acá, en esta recta, o paralelamente, donde mantienen la intensidad y la dirección en sí. Dentro de esto, yo voy a ver una de lo que es las acciones que vamos a hacer con estos. Vamos a lo que es suma y resta de vectores. Una suma de vectores, voy a tener el vector A y el vector B, y voy a decir que estoy con A más B. A esta vector A lo voy a trasladar paralelamente, porque hablábamos de estos vectores que se desplazan paralelo a su recta de acción. Entonces, el A lo voy a desplazar y lo voy a llevar a un punto en común. El B lo desplazo y lo planteo desde este origen. Entonces voy a tener que A más B va a determinarse mediante haciendo el paralelo a B y el paralelo a A, y voy a establecer un paralelogramo de esta manera, donde A más B va a ser la diagonal mayor del paralelogramo, este generado. Entonces, desde el origen hasta el extremo de la diagonal mayor es nuestra suma. Este método o el método del polígono, donde planteé el A y en el extremo de A voy a plantear el valor de o el módulo de B, de manera paralela lo traslado acá y establezco que en esa diagonal mayor es A más B. Y si hablo de que se sumen, que se resten, perdón, estos, A menos B es igual a A más menos B, podemos plantearlo de esta forma. Entonces, ¿qué digo? De acá yo tenía A, fíjense que lo que estoy haciendo es lo mismo que tenía anteriormente, y el B era el que teníamos de esta manera. Entonces, puedo sumar el menos B, digo ahora. Entonces, en la misma recta de acción, pero con la dirección, en la misma recta de acción de dirección, pero con sentido opuesto, voy a tener mi vector menos B. Entonces voy a sumar la cantidad menos B, y de esta manera voy a armar mi paralelogramo, en donde esta va a ser mi diagonal menor. ¿Sí? Entonces, puedo establecerlo como en el método del polígono. Pongo A, establecía B, pero mi menos B va a estar desde este punto hacia el otro sentido, ¿sí? De esta manera que desde el origen de A al extremo de B voy a tener la recta de estos dos vectores. Bien, conmutativa, esto
es de las propiedades, es decir, yo puedo poner A más B, que es igual a B más A, o puedo decir que de las propiedades también es asociativa, es decir, que tengo que A más B más C es igual a A más B, es decir, sumo estos dos y luego pongo más C, que se asocia de esta otra forma. Tengo la propiedad del elemento neutro, A más 0 es igual a 0 más A, es decir, que voy a tener que es igual a A. Y el elemento opuesto, que A más menos A es igual a menos A más A, que es igual a 0. Permítanme un segundo, les pido que me disculpen 2 segundos, atiendo una cosita y... Rapidito y volví. Ya estoy de nuevo acá. Disculpen la interrupción. Bien, vayamos. Esto es suma y resta de vectores. Bien dijimos, es una de las operaciones que podemos realizar con vectores. Ahora, vayamos a lo que es producto de un vector por un escalar. Es decir, cuando multiplico un vector por un escalar, obtenemos otro vector en el que cambia solo el módulo, lambda veces. Es decir, si el escalar es positivo y el módulo lambda veces, y el sentido si el escalar es negativo. Claramente, esto me está definiendo. Fíjense en el ejemplo, yo tengo A, multiplico por un valor positivo, entonces se va a duplicar para este caso de 2, duplico mi vector en módulo, ¿sí? Y la dirección permanece de la misma manera. Ahora, si tengo, en el caso este que B lo tengo definido acá, es otro vector, observen que tiene otra dirección, otra intensidad, entonces este vector B yo lo multiplico por -1, voy a tener el mismo vector, pero con dirección opuesta, con sentido opuesto, perdón. Entonces, y si el escalar es un valor que está entre 0 y 1, o entre 0 y -1, sería este caso, voy a tener que va a reducirse el vector como está planteado ahí. El caso de este, menos 3/4 de b, fíjense que era b, lo multipliqué por menos 3/4 y de esa manera paso a disminuir el valor de nuestro vector, ¿sí? En un cuarto menos de lo que estaba. Entonces, acá tenemos para esto, para el producto, porque anteriormente vimos la suma y resta. Ahora, para nuestro producto, tenemos propiedades. Propiedad asociativa, que lambda por K, por A, ¿sí? O puedo poner K lambda por K por A, o puedo poner K por lambda por A. A es nuestro vector. Es decir, tengo dos escalares, los puedo multiplicar entre sí, puedo hacer que se multiplique uno de los escalares por el vector o de pronto y el otro queda por fuera y las distintas situaciones que ustedes ven ahí. Puede estar hablándose de distributiva respecto a la suma de vectores, es decir, tengo lambda
por una suma de vectores A más B, voy a tener esa suma, entonces puedo distribuir ese lambda por A más lambda por B. Puedo hacer distributiva respecto a la suma de escalares. En este caso, en vez de haber una suma de vectores, hay una suma de escalares. Voy a poder distribuir este A por lambda, lambda por A y K por A. De esta forma. Y en el caso nuestro elemento neutro va a ser el A más, es igual a 1 por A. Es decir, el valor de 1 no va a hacer que nuestro vector no cambie. Hago una pequeña salvedad y fíjense que mi elemento neutro, en este caso, para la multiplicación claramente es el 1. En el caso anterior, el elemento neutro es el 0. Entonces, digo para que lo tengan presente porque si bien es clarísimo, es simple, muchas de las veces me ha pasado que me ponen acá como elemento neutro para el producto de un vector, me ponen el 0 porque viene seteado con el 0 que es neutro. Bien, vayamos a los componentes de un vector. Entonces, a ver, quiero ver. Tenemos en esto de los componentes, tienen ahí links para que ustedes puedan visualizar y ver en caso de que así lo requieran. En el plano yo voy a tener acá el origen x0, y0, porque no parte de 0, 0, sino que partimos de este x0, y0, y el extremos x1, y1. Entonces, se proyecta el vector sobre los ejes, tenemos componentes A1 y A2, siendo A1, X1, es decir, desde acá, desde el 0 hasta acá es X1, menos desde el 0 hasta X0 es X0. Entonces, a A1, a este espacio, voy a tener que es X1 menos X0 y que A2, este valor, va a ser Y1 menos Y0. Entonces, tengo que A, mi vector A, va a ser A1, A2 y que el módulo de A va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. El versor tiene igual dirección y que los ejes y el módulo es unitario, tiene valor 1, es decir, acá veo los versores, observen en la gráfica están los versores I y J planteados acá. Entonces, I es el versor sobre el eje X, J es el versor sobre el eje Y. Entonces, voy a tener que I es 1, 0 y J es 0, 0 en X, 1 en Y. Entonces, puedo poner que A, mi vector A, sea A1 y más A2J. Es decir, referencio de esa manera los valores que tengo de A1 en X, que por lo tanto mi versor va a ser el Y, y A2 en Y, que va a ser mi versor J. Los versores son vectores unitarios y tienen módulo 1. Los componentes de un vector, origen x0, y0 y z0, ¿para cuándo? Para el espacio, y el extremo x1, y1, z1. Si proyectamos el vector sobre los ejes, tenemos las componentes A1, A2, A3. Entonces voy a tener A1, x1 menos x0,
A2, Y1 menos Y0, claramente porque corresponden a cada uno de los ejes, y A3, Z1 menos Z0. Entonces puedo poner que la en la característica del espacio A1, A2 y A3, y nuestro módulo de A va a ser igual a raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. El vector de A es la diagonal del paralelepípedo. Esto es importante, lo van a ver con el ingeniero en la parte práctica. Nuestro vector parte, para este caso, de acá desde el origen, y voy a tener esta característica de donde voy a tener A1, A2 y A3 según sea el eje X, Y y Z. Vuelvo sobre donde estaba. Entonces, fíjense, el vector A es la diagonal del paralelepípedo. El versor tiene igual dirección que los ejes y módulo unitario. Entonces voy a tener mi versor Y sobre X, mi J sobre y K sobre el eje Z. Puedo plantear entonces que Y va a tener el valor de 1 porque está sobre X. Fíjense el valor de la coordenada que tiene. 0 y 1. Observen en el caso de J, el 1 está en el referente al eje Y. Y en el K voy a tener el eje Z. Entonces puedo poner que este valor de A, puedo expresarlo de esta manera: A1I más A2J más A3K, que la denominamos a esta expresión cartesiana del vector. ¿Sí? Fíjense, porque después cuando veamos el producto de vectores, hablamos de la expresión cartesiana. Como decíamos recién, esto es la representación gráfica de mi vector. Puedo plantear acá en el espacio, observen cómo este vector A tiene los valores en X, en X, en Y y en Z, ¿sí? Puede que sea en X, en Y y en Z, acá I, J, K, ¿sí? Los versores, o planteado desde acá, como hablamos. Este es mi vector R, y va a tener un módulo en X, en Y y en Z con cada uno de sus versores. Acá tienen un ejemplo en donde mi vector A, tiene valores 2 para X, 3, observen ustedes, 3 para y 2 para Z. Acá tenemos otros ejemplos en GeoGebra, ¿sí? En donde tengo claramente este valor del vector P, en donde va a tener dos valores de X, va a tener 4 de Y 3 de Z. De esta manera, parte desde el origen de eje coordenada y se posiciona de esta manera. Tenemos que ver el tema de cosenos directores. En el espacio, yo voy a tener los cosenos directores alfa, beta y gamma. Son los ángulos que forman el vector. ¿Qué vector? Este vector A mío forma ángulos con cada uno de los ejes, y a esos ángulos se los denomina ángulos directores. Los cosenos directores son los cosenos de dichos ángulos, es decir, observen que alfa va a ser mi vector con el eje de las X, mi vector A con el eje de la Y va a ser el beta, y mi vector con el eje de Z va a ser el gamma.
Entonces, yo sé que los cosenos directores, el cuadrado del coseno, el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1. De esta manera, se puede calcular que el coseno de alfa va a ser igual a sub x, el valor que tengo en x, ¿sí? De a, sobre el módulo de a cuadrado de x más a cuadrado de y más a cuadrado de z. El coseno de beta, voy a estar hablando que es a sub y, sobre el módulo de a, que es a cuadrado de x más a cuadrado de y más a cuadrado de z. El coseno de gamma, que es a z, sobre la raíz cuadrada de a cuadrado de x más a cuadrado de y más a cuadrado de z. Y voy a tener, para mostrarlo de alguna manera, este módulo de a, ¿sí? Que es lo que expresamos recién. A este sería el módulo, si yo tengo en cuenta el plano, ¿sí? XY, observen esto, voy a tener que mi módulo de a sería este, acá sería A1, este sería A2, A1 porque está paralelo a X, ¿sí? A1, A2 y A3 es el paralelo a Z. Observen cómo acá puedo plantear alfa, beta y gamma de la misma manera. Algunas definiciones interesantes e importantes que vamos a tener presente. Combinación lineal de vectores. Esto lo vamos a tener que ver más adelante y es importante esta definición. Dado tres vectores A, B y C, fíjense en A, B y C, yo voy a tener en un plano y no paralelo, si proyecto el vector A sobre los vectores B y C, yo puedo proyectar esto de esta manera. Tenemos que A es igual a la suma de K1B, ¿sí? Más K2C. El vector A está expresada como combinación lineal de los vectores B y C. Bien, pero esto puede extenderse también a R3, a Rn, ¿sí? Pero ¿cómo determino los valores de K1 y K2? Entonces, para poder determinar eso, voy a decir, para el cálculo de K1 y K2, voy a poner que A1, A2, este vector que teníamos, este, que tiene valor de A1, A2, va a ser igual a K1, B1, B2, más K2, C1, C2. Es el valor que está en cada uno de los ejes. A los vectores de la combinación lineal lo expresamos por sus componentes. Es decir, voy a poner que A1, A2 es igual, hago distributiva, multiplico K1 por B1, K2 por B2, K1 por B2, más K2 por C1, K2 por C2, en donde si yo ahora sumo las componentes homólogas, es decir, voy a buscar que los que están en X, este y este, se sumen, entonces K1B1 más K2C1 y K1B2 va a ser la otra componente, y más K2C2. Sumo las componentes homólogas. Por lo que voy a plantear que este A1 va a ser igual a la componente en X, que más que en X, perdón, a esta componente que va a estar dado por B1 y C1,
El A1 va a ser igual a K1B1 más K2C1 y A2, este, es igual a K1B2 más K2C2. Es un sistema de ecuaciones de dos, un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nosotros hemos visto ya en el otro cuatrimestre o en algún momento sistema de ecuaciones. Si yo debo resolver este sistema de ecuaciones para poder determinar K1 y K2. Entonces, de esa manera puedo obtener los valores. Ya vamos a ver lo que es sistema de ecuaciones y vamos a poder replantearnos esto. Pero ustedes ya tienen conocimiento como para poder echar mano a esto. Los vectores linealmente independientes, un conjunto de vectores B1, B2, Bn, es linealmente independiente cuando la única posibilidad de expresar el vector nulo, 0, ¿sí? Mi vector nulo, es como combinación lineal de ellos. Es mediante los escalares todos nulos. Es decir, va a ser igual a 0 siempre y cuando cada uno de estos sea el valor 0. Significa también es una combinación lineal trivial. Los vectores linealmente independientes tienen distinta dirección. Siempre llamo a la reflexión si vamos a una de las que conocemos todos, ¿sí? Por ponerlo de alguna manera, yo puedo expresar que estos vectores que tengo acá, si los pusiese como X, Y y Z, voy a poder expresar a ese vector 0 para cuando tengo 0 de X más 0 de Y más 0 de Z. ¿Sí? Este caso es un caso clásico en donde yo voy a poder expresar a este vector como mi vector 0, ¿sí? ¿Cuándo va a llegar a ser 0? Y cuando X sea 0, cuando Y sea 0 y cuando Z sea 0. Es decir, que yendo a esto que estábamos expresando acá, va a ser linealmente independiente esta que conocemos todos desde el principio, esta trivia, eh, digamos, los ejes coordenados cartesianos, estos son linealmente independientes, es decir que en este caso, para poder yo expresar mi vector 0, nulo, debe ser cada una de los escalares, cada uno de estos escalares va a ser 0. Los vectores linealmente independientes tienen distinta dirección. Vamos, vectores linealmente independientes, un ejemplo. Si yo tengo, dado los vectores B1 en este valor menos 2, 2 y B2 igual a 5, 4, determinar si son linealmente independientes. Entonces, yo pongo mi vector 0 es igual a K1 por B1 más K2 por B2. Entonces, mi vector 0, 0 va a ser igual a K1 por ¿quién? B1, que es el valor S menos 2, 2, y K2 por el B2 que tengo acá y hago la salvedad. Entonces, ¿qué digo? Que 0 va a ser igual a menos 2 por K1 más 5, que es el valor por K2. Y luego voy a decir que 0 es igual a 2, porque este es mi 2, por K1, más, dice distributiva, más 4 por K2, que es lo que puse acá.
Entonces tengo planteado mi sistema de ecuaciones lineales. De acá yo voy a decir que K1 puedo poner este 5K2, lo paso al otro miembro, como restando, menos 5K2, y este 2 que tengo acá, si yo quiero despejar este K1, voy a tener que pasarlo, este está multiplicando, pasa dividiendo el menos 2. Entonces tenía menos 5 y el menos 2 se hace 5 medios de K2. Y por lo tanto, K1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo despejo de esto de acá, esto que está dividiendo, está multiplicando acá 2, lo paso dividiendo acá, me va a quedar igual a 0 y por lo tanto me queda que K1 es igual a 0. Y que en este caso voy a poner el valor que me dice que K1 ¿cuánto vale? 5 medios de K2. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo donde decía K1, pongo el valor que había obtenido anteriormente. Pongo 2 por K1, 5 medios de K2. 5 medios de K2. En donde yo puedo encontrar que esto se simplifica, me queda 5 medios de K2. Este se simplifica, entonces 5K2 más 4K2 me dice que es 9K2 es igual a 0. Por lo tanto, puedo expresar que si es 9K2 es igual a 0, significa que esto puede pasar dividiendo acá el 0 y por lo tanto va a quedar en 0 y puedo decir que K2 es igual a 0. Entonces verifico que este valor de K2 es igual a 0. Los vectores son linealmente independientes. Entonces, ahora voy al caso de vectores que sean linealmente dependientes. Si existe alguna combinación lineal con coeficientes no nulos, entonces los vectores se dicen linealmente dependientes. Profe, Entonces, sí, disculpe, tengo una duda en la fila anterior. bien, volvemos. Gracias. Aquel que tiene dudas se lo plantea de esta manera. Gracias al que lo hizo, porque, porque queremos que no queden dudas. Sí, contame. Acá en la parte de, como estaba despejando, de por qué K1 vale 0. Como te queda K1 igual a 5 medios de K2. Bien, quedó 5 medios cada dos. Sí. Desde acá, ¿yo qué voy a hacer? Ya despejé mi primera incógnita. Sí. Entonces, ¿qué hago? Yo conozco que K1 vale ¿cuánto? 5 medios de cada dos. Perfecto. Entonces, voy a pasar a mi segunda ecuación y voy a poner este 5 medios donde dice K1, voy a poner, ¿qué cosa? 5 medios de K2. Lo bajo acá, derecho viejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dije? Dos veces K1. ¿Cuánto vale K1? 5 medios de K2. ¿Sí? Más, sigo poniendo lo que dice la ecuación 2, más 4K2, más 4K2. Ahí va, ahí va, ahí ¿Qué va. O pasa? sea, ya cuando sabes que K2 vale 0, reemplazás el K2 en el 5 medios, entonces el K1 te da 0. Ahí va. Fantástico. Sí, sí. Excelente. Bien, bien. Eso es importante. Sí, es por sustitución. Listo. El forma del sistema de ecuaciones por sustitución. Entonces, sustituyo acá este K2 que me dio igual a 0, lo pongo acá y K1 me va a ser. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Bárbaro. No, es perfecto, está bien y me parece importante. Rescato el hecho de que lo que necesiten que volvamos se vuelve. No hay ningún inconveniente. Bien, entonces, vector eliminante
coeficientes no nulos, entonces los vectores se dicen linealmente dependientes. Es decir, si yo tengo este B2 y el B1, puedo decir que las direcciones son la misma, entonces voy a decir que si yo hago que el 0 es igual a K1 por B1 más K2 por B2, si K1 es distinto de 0, entonces puedo poner que B1 va a ser igual a, paso esto para allá, menos K2 sobre B2, por B2, perdón, es igual a K1 B1. Y este K1 lo paso dividiendo, entonces me va a quedar que B1 es igual a menos K2 sobre K1. Es importante rescatar esto que decíamos anteriormente, que cada uno debe ser distinto de 0, porque si no, acá esto se me transforma en infinito. ¿Sí? Entonces, volvemos al caso. K1 B1 más K2 B2. Cuando paso esto al otro lado, me queda K2 por B2 y el K1 va dividiendo. Entonces, B1 es igual a K por B2, defino como K esto, y B1 es un múltiplo escalar de B2. Es decir que B1 es un múltiplo escalar de B2. Tiene este valor que multiplicando a B2 tenemos B1. Los vectores linealmente dependientes tienen la misma dirección, es decir, son paralelos. En R3, cuando el producto mixto es igual a 0, no genera volumen. Entonces los vectores son linealmente dependientes, es decir, están en el plano. Sí, no sé si es alguien que se voy a silenciar todo. Bien, silenciar todo porque pienso que no estaban pidiendo algo. Si llega a haber alguien Profe, que quiera, sí, hay un alumno en la sala de espera que dice que se lo puede dejar ingresar. ya hice ingresar a todos ahora recién. Así que entiendo que tiene que estar. Listo. Si el que pidió que diga ya estoy adentro, así ya. Si no, de todas Creo que formas. es el profe del teórico, del práctico, el que Ah, pide puede ser. ingresar. Este profe en práctico. Hay un chico que quiere ingresar. Bien. No sé si el profe de práctico ya está acá adentro. Que hable ahora o calle para siempre. Hola, ¿me escuchás, Roberto? ¿Se escucha bien? ¿Cómo te va, Gastón? Muy ¿Cómo bien. andamos? Estaba ahí en la puerta, había unos patobicas. Eran como tres o cuatro, No, pero no, no dejamos no me entrar alcanzaron. cualquiera, por eso. Ya entré, por suerte. Bien, ¿cómo anda? Ya estoy terminando, voy por la 21 de 23, porque en realidad la cuarta es, no, de 22. Fíjate que debe faltar una sola diapo. Ahí lo termino y así te puedo generar el pase, así te presentamos. Dale, dale. Y bien, no te vayas, quédate esta parte que es buena. Luego, base y dimensión. Base es un conjunto de vectores linealmente independientes, ¿sí? En un espacio vectorial, es todo conjunto de tres vectores linealmente independientes es una base de R3. Como puede haber más de un conjunto
de vectores linealmente independientes, existe más de una base para R3. En Rn, todo conjunto de vectores linealmente independientes es una base de Rn. Y la dimensión es el número máximo de vectores linealmente independientes en un espacio vectorial. Es la cantidad de vectores en una base. Yo siempre en esto, a ver si siempre en esto de base, suelo tomar de una experiencia que creo que, por lo menos para mí, fue muy rica, muy interesante, y quiero compartirla por eso, porque tuve la suerte hace algunos años de haber ido a, a Estados Unidos a los parques de Disney. Entonces, estando ahí, resulta ser que subo a estas experiencias de unos carros de dimensión virtual, que define. Entonces, esto era una entrada a un lugar donde recreaban a Jurassic Park. Jurassic Park, por si calculo que lo tienen todos, pero es en el caso donde vos ibas a un lugar, en un parque donde estaban dinosaurios y todas estas cuestiones, y la situación era, te suben a un carrito, donde en el carro dije yo, ¿qué van a hacerme hacer acá? De pronto, iba escéptico, voy a definirlo así. La cosa es que en ese carro comienzan a apagarse las luces. Ese carro era una especie de grúa, para definirlo de alguna manera, y que se movilizaba en el espacio. Estaba trabajando mi mente, en 3 dimensiones. Claramente ese espacio, en ese carrito, tenías movimiento en el eje X, en el eje Y y en el Z. Ahora, cuando se apagaron las luces, comenzó a entrar una dimensión extra, es decir, un valor en la dimensión de lo que yo escuchaba. Había un valor en el eje escucha de mi sentido, que era el oído, donde tenía cuestiones de que venía un dinosaurio, se escuchaba que venía en ese lugar en donde había una pantalla. Esa pantalla daba una cuestión abarcativa del todo, en donde podía establecerme que estaba yo en la selva. Era una situación bastante confusa o digamos, perdónenme la expresión, pero creo que es válida, es el vector cagazo que tenía, porque no se puede expresar de otra forma. Se me venía un animal, un dinosaurio, un tiranosaurio rex, que venía justo para el carro mío. Digo, si hay tanto, ¿para qué se viene este tipo acá? Y bueno, en esa dimensión, yo debe ser en una cuestión de poder liberarme de la asfixia que me creaba eso. Empecé a verificar y digo, qué bueno que está esta experiencia de distintos vectores. Tengo 3 dimensiones porque yo variaba mi espacio. El vector de lo que estaba viendo, que se me acercaba el bicho así babeando, y que daba un tremendo asco, pero de pronto lo tenía acá al lado mío. El bicho rugiendo y poniendo la cosa muy fea, tiraba como un vapor al, al, al carro donde yo estaba. Tenía un vector vapor que de pronto dije, estamos en el horno, este bicho nos come de una. Y ese vector vapor era claramente un vector. ¿Por qué? Porque estaba
en una dirección y un sentido, no tiraba para cualquier lado del vapor, me lo tiraba acá el carro, y yo dije, esto se está poniendo complicado, lo veía un vector, lo escuchaba otro vector, el hecho de ese vapor, otro vector, la R3, o sea, esto de X, Y, Z, porque yo estaba en ese espacio, y ahí me vino a la mente, ese debe ser una situación tan extrema que de pronto quería salirme de eso y me dije, esto es un vector, y empecé a razonarlo desde esto, loco, terriblemente loco, me definía mi familia porque cuando les empecé a decir cuando bajé que eso era un espacio de n dimensiones, me trataron medio como que claramente dicen, solo a vos se te puede ocurrir, claramente de haber sido como una situación que yo no quería pensar en el bicho que me estaba por comer y todo esto, y bueno, de pronto pude dar una, digamos, una experiencia que puede interpretar o ver que tenemos distintas características de poder tener vectores o cosas que hacen que esta situación se pudiese ver de la mejor manera en n dimensiones. ¿Sí? Bueno, quería compartirlo, creo que espero que les sea útil. Desde la mirada mía lo fue por lo menos, así que eh, eso era lo que quería contar. Y bueno, creo que ya en el que sigue era que tenemos ahora, ya pasamos a la parte práctica y que va a haber un tiempo tal vez el profe, y ahora yo le doy acá en esto mismo también están bibliografías, cosas, y como dije anteriormente, esta es la genia que ha hecho el PowerPoint, mi amiga y colega, la ingeniera Silvia Sokolowski, que siempre la rescato y le tengo mucho aprecio y, y me parece una genia. Bueno, eso quería darles, dejo de compartir esto y paso a darle paso a mi amigo, el profe Gastón. Profe, disculpe, Sí, Emanuel. le consulto, ¿este material lo sube por autogestión o al aula virtual después? Esto de PowerPoint. El, en sí, el PowerPoint en sí va a estar en aula virtual, Gastón, ¿te parece? Sí, sí. Eh, sí, sí, ¿De en qué? aula virtual lo ponemos ahí como material, ya vamos a coordinar con el profe. ¿Y qué más le iba a decir? Y bueno, de pronto estamos en esto, vamos a poder, a ver, voy a hacer así. Y bueno, vamos a ir subiendo ese material ahí. Y también, eso es lo que quería decir, que en autogestión voy a subir también lo que es el tema de eh, la clase grabada, del link de la clase grabada. Bien, te doy el pase a vos, Gastona. Eh, la asistencia a la clase teórica, por favor, acá se ponen apellido y nombre, número de legajo. De esa forma, apellido, nombre, número de legajo, para poder tener la asistencia al teórico, ¿sí? De todos ustedes. Eh, Fundamentalmente, esta asistencia hace a las veces suele pasar a fin de año, profe, me falta un puntito, profe, bueno, hay que ver si alguna vez estuviste, si ahí se establece o se mide cuánto es lo que cada uno puso, digamos,
en esta acción en sí, si le pareció estar o no en la clase del teórico, y bueno, de ahí se establece cuánto es el punto ese que pueda definirse para un lado u otro. Y sobre todo, creo que lo más interesante es que ustedes sepan que les sea útil para ustedes. Bien, Gastón, dejo de hablar un poco tanto yo y te paso el pase a vos. Bueno,